números complejos se grafican en el plano complejo, en un plano cartesiano XY. En el eje horizontal se grafican o se ubican los números, la parte real de los números complejos, y en la vertical la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, ubicando un número complejo, por ejemplo, en el primer cuadrante, el número z, este número con coordenadas a, b, donde A es la parte real, B es la parte imaginaria. Si trazamos una recta imaginaria desde el origen del plano hacia el número, encontramos que hay una distancia. La distancia del origen al número complejo le vamos a llamar módulo. ¿Sí? Magnitud, que a veces se le menciona también. Y el ángulo que forma esta línea imaginaria con el eje horizontal, el eje positivo de las X, es el ángulo de ese número complejo en particular. Antes que nada, les tengo que decir que se maneja indistintamente la letra I o la letra J como un indicativo de número imaginario, raíz de -1. Entonces el número en forma binómica o rectangular A más IB, para nosotros va a ser lo mismo que A más JB, ¿sí? Parte real más imaginaria. Entonces aquí ya podemos ver, ya podemos ubicar sus cuatro componentes. Un número imaginario Z tiene una parte imaginaria, la parte JB o IB, una parte real, un ángulo, θ, y un módulo o longitud. ¿Sí? Estas barras paralelas encerrando el número imaginario no indica absoluto, indica magnitud o módulo. ¿Sí? Y la parte imaginaria está identificada por la letra I minúscula o la letra J minúscula. ¿Sí? La magnitud de la parte, dado este número complejo, su magnitud real sería A y su magnitud imaginaria sería B. ¿Sí? La magnitud de la parte real, la magnitud de la parte imaginaria. Más adelante vamos a ver la magnitud en sí, la magnitud del número complejo. ¿Sí? Cómo obtener este R o esta Z. Entonces, dado que tenemos cuatro componentes de los números complejos, existen cuatro formas de representar un número complejo. ¿Sí? Está la forma binómica o rectangular, que es la que ya conocemos, A más IB o A más JB, o eventualmente también se representa en formato de coordenadas A, B. Está la forma polar, ¿sí? Que viene siendo la magnitud o el módulo y el ángulo. Y la forma polar que está compuesta, o que esta es su representación, es la magnitud, que se puede representar con la letra Z entre barras, el ángulo, o de esta otra manera, que viene siendo la misma magnitud. R por referencia al plano cartesiano, ¿no? Al círculo unitario. O también puede ser en formato de subíndice, módulo y ángulo. La forma exponencial o compleja, ¿sí? Que sería muy semejante a la forma polar, pero usando la exponencial compleja de Euler, e a la j θ o e a la i θ, ¿no? Que puede ser de estas dos maneras. Y la forma trigonométrica, que es un paso intermedio pasando de la exponencial a la forma rectangular o binómica, que sería la magnitud o el módulo por el coseno del ángulo más i o j multiplicando la magnitud del número por el seno del ángulo. La magnitud del número por el seno del o de esta otra manera, r coseno de θ más i r seno de θ. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen sobre las diferentes conversiones entre las diferentes formas de los números complejos.
Hay 4 formas de representar un número complejo. Sin embargo, solamente tenemos 4 parámetros, ¿no? Los 4 componentes del número complejo, que serían magnitud y ángulo, o parte real y parte imaginaria. Muchas de las veces simplemente se hace referencia a estas conversiones como de polar a rectangular, ¿sí? O de rectangular a polar. ¿Por qué? Pues porque solamente en rectangular tenemos parte real e imaginaria, y en polar, exponencial y trigonométrico tenemos estas dos variables, magnitud o longitud, o módulo y longitud y ángulo, ¿sí? Para obtener la parte real a partir de módulo y ángulo es usando las funciones trigonométricas ya conocidas, ¿no? Del coseno y el senoidal, haciendo referencia a los triángulos rectángulos. Entonces, por ejemplo, la parte real sería r o el módulo por el coseno del ángulo, la parte imaginaria r por el seno del ángulo. En el primer caso sería de la forma polar o cualquiera de las otras formas a la rectangular, ¿sí? Y para obtener de la forma rectangular a cualquiera de las otras formas, polar, exponencial o trigonométrico, o a partir de las partes real e imaginaria, obtener su módulo y ángulo, es de la siguiente manera. Por ejemplo, el módulo, haciendo referencia a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, según Pitágoras, la hipotenusa, o en nuestro caso, el módulo, sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos del triángulo, en este caso de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Sacando raíz, obtengo el módulo, ¿sí? O la longitud. En cuanto al ángulo, el cálculo del ángulo depende mucho de en qué cuadrante se encuentra el número complejo. Por ejemplo, eh, para el caso del primer cuadrante, si el número complejo está en el primer cuadrante, ¿sí? El ángulo θ es directamente la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la real, ¿sí? Yo realizo este cociente, parte imaginaria entre parte real, saco una tangente inversa y eso va a ser mi ángulo. Ahora este ángulo puede estar en grados o en radianes, ¿sí? Depende si usamos radianes o grados. En el segundo cuadrante, siguiendo las fórmulas trigonométricas, la tangente inversa me va a dar este ángulo. Sin embargo, a mí me interesa desde el eje positivo de las X hasta donde está la línea imaginaria que une mi número complejo con el origen del plano cartesiano. Por lo tanto, sería 180 grados, que sería estos, menos este ángulo calculado por la tangente inversa, ¿sí? 180 grados menos la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la real. Esto si yo lo quiero en grados. Si yo lo quisiera en radianes, entonces sería pi radianes menos la tangente inversa de B sobre A. La única diferencia es esto. En el tercer cuadrante, y siguiendo la misma lógica, perdón, en el cuarto cuadrante, ahorita vemos el tercero, en el cuarto cuadrante, el ángulo que yo calcularía con la tangente inversa sería este. Por lo tanto, a 360 grados, que son la circunferencia, 362 pi, le voy a restar el ángulo que obtenga con la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la real, ¿sí? Para el tercer cuadrante, mi número estaría en una parte del tercer cuadrante. Entonces, el ángulo que yo obtendría con mi tangente inversa sería el que estuviera aquí. Por lo tanto, yo le voy a sumar a 180 grados más el ángulo calculado con la tangente inversa, ¿sí? O en radianes, pi más tangente inversa de B sobre A, si lo quiero en radianes. Una observación bien interesante aquí es que no importa, aquí no importa el signo de las componentes
real e imaginaria. Siempre, en cualquiera de los cuatro casos, siempre el argumento de la tangente, o sea, los números b y a que están dentro del argumento de la tangente inversa, siempre van a ser positivos. ¿Sí? Ya estamos haciendo la corrección de los grados de acuerdo al cuadrante, previamente con las formulitas que estamos incluyendo aquí, ¿no? Los 180 grados más o menos, pi radianes o 360 grados, si fuera el cuarto cuadrante.